Marcos 14, versículo 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su preciosa palabra. Bueno, he titulado a este mensaje, un poco raro, pero luego lo vais a entender, y es pan partido. Pan partido. Ya sabéis que reunió el Señor en su última cena, los reunió y empezaron a adorar al Señor, y entonces les enseñó el nuevo pacto, su cuerpo, su sangre, que todo lo de atrás pues quedaba a un lado y que ahora era solamente en su sacrificio, en Cristo. A través de su cuerpo y sangre pues estableció el nuevo pacto: redención, justificación, perdón y salvación para el hombre. Y quiero hablar, hermanos, acerca de cómo el Señor trató el pan y qué es lo que ocurrió con ese pan partido, ¿vale? La Biblia nos dice, en el verso que hemos leído: y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. El primer punto que quiero hablar es que la bendición parte el pan. Tomó el pan Jesús, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Bueno, un pan ahora mismo entero significa que ha sido tratado por el hombre. Hacen la masa, lo meten al horno y ves tú ahí un trabajo del hombre. Pero cuando Jesús partió el pan, está hablando de un trabajo, de un trato que él tenía. Porque es necesario nosotros, que muchas veces en ocasiones somos el pan que come el pueblo, en nuestros mensajes, en nuestro estar, en nuestros consejos, en nuestra visita, nosotros somos el pan que a veces come el pueblo. Es necesario que estemos bendecidos por Dios. Y al estar bendecidos por Dios, el resultado es que estamos partidos, tratados por Dios. ¿Quieres saber si estás bendecido? Examina a ver si estás partido por Dios, tratado por Dios, roto por Dios, roto a tus gustos, roto a tus deseos, roto a tus deleites, roto a tus sueños, partido tus metas, tus objetivos, que notas tú que ya no eres tú, que es el Señor. La bendición te parte. Hay gente que se predica, no, la bendición te restaura, y es verdad, la bendición te levanta, te fortalece, pero vemos aquí que la bendición partió el pan. Y a veces la bendición te va a partir, y se nota mucho un ministerio que está partido por Dios y otros que no están partidos. Se nota mucho un joven que está partido por Dios y otro que no. Se nota, se siente su forma de hablar, su manera de administrar. Se nota quién tiene la bendición y qué efecto ha hecho la bendición. Números 14, 7 al 8 dice: y era el maná como semilla de culantro, ahí está hablando el tacto, y su color como color de belidio. Está hablando del color que era como un blanco beige. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Por eso el maná tenía distintos sabores, porque depende cómo sería cocido, así era su sabor. El Señor daba maná y era como semilla de culantro, y el color como blanco, pero depende quién lo cogería, le daba un sabor distinto. Todo lo regalamos del cielo. Todos los regalos que nosotros tenemos es del cielo, pero depende quién lo trate, quién lo examine, quién lo endurezca, quién lo ablande, quién lo cruja, se nota el sabor. De Dios recibimos gracia, pero luego cada maná de nosotros, cada pan que somos nosotros, el sabor va a ser distinto. Depende de cómo lo trates, depende de cómo te dejes enseñar por Dios, cómo ores, cómo leas la palabra, vas a dar distintos sabores. Por eso aquí dice que sabe aceite, pero en otros versos dice que era como hojuelas de miel.
Porque mirad, hermanos, el maná que se trata diariamente tiene sabor, pero el maná que no se trata al final se pudre. Por eso el maná que era recogido en desobediencia, porque no tenían fe en la dependencia de Dios, ¿qué pasaba? Que se podría, no se conservaba. Porque si no te conservas en el trato de Dios, al final, si no lo sabes te lo digo, te pudres, te empeoras. Y creo que un pan agusanao no quiere comerlo nadie. Por desgracia, soportamos a muchos manás que no están tiernos en un púlpito, la manera de predicar, la manera de hablar, la manera de aconsejar, de pastorear, de servir. Yo no quiero ser un maná agusanao. Yo quiero ser un maná en la medida que Dios haya dicho que sea, pequeña o grande, pero fresco. Amén. Que la gente se lo lleve a la boca y diga, me sabe a Dios. Amén. Y no estoy hablando de profundidad, que ojalá todo lo tendríamos, estoy hablando de calidad. Amén. Y eso se recibe en oración y en lectura. ¿Quieres ser maná de Dios para el pueblo? Estate fresco. Diariamente oración y lectura, lectura y oración. Eso no falla en ningún aspecto de la vida, seas ministerio, no lo seas si seas cristiano, un joven, un anciano, estés casado, estés soltero, estés bien, estés mal, estés triste, estés alegre, oración y lectura nunca falla. Si a un cristiano le quitas estos dos pilares, le has quitado el 80% del evangelio, porque vivirá de las migajas que desprende un predicador, un culto, pero no se llevará nada a su boca. Entonces, el primer punto, veo que la bendición parte el pan. Examina si estás partido, tratado, y entonces descubrirás si estás bendecido o no. No te quejes de tu cosecha, examina tu siembra. Porque a veces queremos cosechar manzanas sembrando perales. Y la fe está para potenciar lo que Dios ha determinado que tú siembres, no para recibir las cosechas que tú no has sembrado ni has tratado. Todo es por fe, sí, pero también la constancia y el trabajo, Dios lo respalda. Y la fe no va a contradecir lo que Él ha dicho, que si siembras lentejas vas a recibir lentejas. La fe no está para cambiar la semilla, la fe está para potenciar la cosecha. Entonces tengamos eso bien en claro, ¿vale? El otro día os dije una cosa que nunca lo he hecho en 2 años. Dije, imaginaos a esa típica persona que no da ejemplo, que no da testimonio, que lleva 40 años, que lleva 30, que lleva 10, que lleva 1 año, que sabes tú que no y punto. Niégate a ser eso. Si no oras y no lees, pasará el tiempo y serás eso. Tendrás la tripa más grande, crecerás más y te quedará menos pelo, pero en el Señor no crecerás nada. Y yo hablo de mí, yo no quiero eso. Yo no quiero tener la medida que Dios ha dicho que voy a tener, pero como hijo, estar fresco y bendecido. Punto número 2. Hemos dicho que la bendición parte el pan. Número 2. El pan partido enseña. Leemos el texto, Marcos 14, 22. Y mientras comía, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Fíjate tú, coge el pan para bendecirlo, para partirlo y para enseñar una nueva enseñanza. Pero esta nueva enseñanza, aparte de que tenía teología y profundidad, tenía cuerpo, tenía ejemplo, tenía heridas. La enseñanza no era desde la boca, sino desde lo que iba a ocurrir en la cruz horas después. Esta enseñanza tenía heridas, tenía cuerpo, tenía ejemplo. El pan partido representaba el cuerpo herido de Jesús. Todo pan que no lleve cuerpo no es fiel. Toda enseñanza que no tenga un ejemplo, al final el cuerpo, al final el pueblo no lo come. Si yo predico muy bien, pero vivo muy mal, toda palabra está por encima de todo hombre. Lo tenemos clarísimamente claro. Pero no van a poder comerlo como tú quisieras o como el Señor quisiera. Porque mirar, un plato de caparrones creo que a todos nos gusta, pero frío no se puede comer. Sé lo que tú quieras ser de parte de Dios, sé un chuletón, sé cordero, sé caparrones, pero en su temperatura. Si eres frío, te lo aseguro, por muy buena pinta que des, probarán y no quedarán. Juan 6:51, dijo Jesús, yo soy el pan vivo que desciende del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les dice, soy el pan vivo, que por amor a vosotros voy a morir. Era un pan que iba a tener ejemplo. Era un pan que iba a tener heridas. Y él que era el pan de vida, iba a morir por amor a nosotros. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause más molestias, dice el apóstol Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Digo, qué bien se escucha predicar de las heridas de Jesús cuando te enseñan sus heridas propias. Qué bien te hace, ¿verdad, un hermano? Cuando predica de fidelidad y sabes que es fiel. Cuando te predica de la oración y sabes que Él ora más que tú. Cuando te predica del estudio y sabes que hablas con Él y sabe de la Biblia. Qué bien se recibe ese consejo, ¿verdad? Porque mirad, hermanos, los del camino de Emaús, ya sabéis, se les aparece el Señor, solamente que no se presenta en ese instante como Señor, sino como un aldeano, ¿vale? Y ahora empieza a hablar y se hace como el disimulado. ¿No te has enterado de lo que ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, que Jesús Nazareno, varón de Dios, judío, que ha muerto. ¿Qué dices? Y se hace como el disimulado. Y ahora el Señor entra a la conversación empezándole a hablarles del Evangelio, sin expresar que él era Jesús. Y ahora empieza a hablar del Evangelio y camina hasta su casa de ellos. Empiezan a comer, les dan de comer y dice la Biblia, y cogió Jesús el pan y partiéndolo, los dos discípulos dijeron, ¡oh, es Jesús! Y desapareció. Dice, ¿no te has dado de cuenta que cuando Él nos hablaba las palabras ardían nuestros corazones? Pero hago una pregunta. ¿Cuándo reconocen los discípulos que era Jesús? ¿Cuando hablaba y sus corazones se incendiaban en fuego o cuando partió el pan? Mis palabras pueden emocionarte, pero mi manera de vivir te mostrará a Jesús. Tus palabras emocionarán el corazón, tu ejemplo mostrará a Jesús. Jesús se aparece ante los discípulos, y están todos los discípulos, pero menos Tomás, ya sabéis el pasaje, no quiero entrar. La siguiente escena, 8 días más tarde, creo que es, o 7 días más tarde, está Tomás, y se le aparece a la reunión, y ahora dice, ¡paz a vosotros! Y ahora le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu puño en mi costado. Y viendo las heridas dijo, Señor mío y Dios mío. No le convenció el mensaje al darle a mostrar que él estaba resucitado y vivo, ni el de paz a vosotros, porque le necesitaban, porque estaban muertos de miedo por los judíos. Creyó en Jesús que había resucitado porque tenía la marca en las manos y en su costado. Hay personas que no se van a convertir por nuestros mensajes, se van a convertir por las marcas que llevemos del Evangelio, por el ejemplo que llevamos durante muchos años, de que otros han estado pecando y tú en oración y lectura, que has dicho muchos nos a cosas que con tus primos te gustaría hacer, que has ido a sitios y no has ido a sitios pudiendo ir porque sabes que eso le ofende al Señor, que ha venido un negocio y sabes que si haciendo eso te van a dar dineros más y no lo haces, y eso la gente tiene ojos y ve, tiene oídos, escucha y boca y habla de ti, para bien o para mal. Tú decides qué van a hablar de ti y de mí. Hablarán de tu pasión o de tu pasividad, depende cómo te comportes, eso dirán. Es que quiero que me valoren. Bueno, que no te valore uno o dos, me callo, pero que no te valore toda la iglesia, no tiene la culpa ellos, la tienes tú, porque estás siendo pasivo, viviendo en una frialdad, en ir al culto, digo amén, echo a la ofrenda, estoy debajo del pastor en lo que tú quieras, pero que ministras cero. Niégate a eso, por favor. Niégate a eso. ¿Quieres unción? Sé fiel. Y el pueblo recibirá lo que tú digas y Dios respaldará lo que tú digas si es bíblico y están en el Señor en ese momento. Un mal día todo lo tenemos, pero no es normal que siempre que subas no ocurra nada. Y ya no estoy hablando solamente en ministrar, pero estoy hablando a la hora de hablar con alguien, con un consejo, con una manera de hablar, con un... ¿Vale? Hoy, por ejemplo, hemos ido, yo y mis primos de la Amelia, el Ángel, el Dani, hemos ido a chatarrear y después nos hemos ido a comer al Muerde de la Pasta. Bueno, pues, la primera vez que me ha ocurrido, pues os lo digo, alguna vez me ha pasado, pero así tan directo, ¿no? Viene una chica, nos atiende y me dice el Señor, háblale. Eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Y está que sí, que no, bueno, me ardía el corazón. Me salía el corazón por la boca, digo, ¿te lo tengo que decir, Señor? ¡Pum! Y me toma el Señor en don de ciencia.
Y empiezo en ese instante a profetizarle. Hay gente alrededor, por todos lados, y yo hablándole. No profetizándole así dice el Señor, sino descubriendo Dios su corazón. ¿Vale? Te pasa esto y esto. Y la chica se ha sorprendido mucho. Luego ya he empezado a hablarle, no sé, y he notado que el Señor la ha tratado, literalmente, ha hecho el Señor. En esos 3 metros de banco, el Señor estaba. A eso me refiero, y no lo estoy diciendo porque lo diga yo, no va por ahí, Eso es el Señor, hermanos. Estar en un lugar y que el Señor quiera utilizarte para hablar con alguien. Y punto número 3, concluyo con esto. El pan partido descubre. Hemos dicho, la bendición parte el pan. Número 2, el pan partido enseña el ejemplo de Cristo. Y número 3, el pan partido descubre. Voy a esta misma escena, pero en otro pasaje. Juan 26-27 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Qué verso, hermanos, Un bocado de pan y Satanás entró en él. Vamos a otro pasaje más atrás. Ya sabéis lo del perfume de alabastro. Y era Judas: ¿qué hacéis, hombres? Os podemos dar a los pobres. Era una buena intención, era una buena administración con una mala intención. Porque el perfume llevó el aroma de la habitación y descubrió la intención de Judas. Pero el pan de la Santa Cena descubrió el estado de Judas. Vuelvo a repetir. El perfume descubrió la intención de Judas. El pan descubrió el estado de Judas. Una buena administración puede descubrir muchas cosas, pero nunca el estado de una persona. Pero sin embargo, la palabra, predícala, háblala, no te preocupes, que el Señor a esa persona que está viviendo en pecado, o a ese falso profeta que está profetizando mal, o a ese falso maestro que está enseñando herejías a escondidas de ti, te contradice, no te preocupes, que la palabra lo descubre. Lo que no haga el pan no lo va a hacer el perfume. El perfume es una bendición y vale para momentos puntuales. Una obra de teatro es de Dios, una danza es de Dios, una administración pastoral es de Dios, semana de doctrina es de Dios, semana de intercesión es de Dios, pero como la palabra sea predicada, que es la profecía más segura, ninguna. Y lo que no resuelva la palabra no lo va a resolver el perfume. Sí que hay remar de Dios puntuales, directos, y yo digo amén a eso, porque el Espíritu Santo no lo podemos coaccionar en nuestra mente humana. El Espíritu Santo hace lo que quiere, con quien quiere y cuando le da la gana. Pero eso no puede ser nuestro pan diario. El remar es puntual, para un momento puntual. El perfume es una bendición, sí, para un puntual. Pero el pan de la palabra es siempre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dos madres diciendo que el niño muerto es de la suya y el niño vivo es el de las dos. El niño muerto para ti, no, el niño vivo para mí. Esa era la lucha. Dos, en ese instante no podían hacer ADNs, no podían hacer nada. Me imagino que las dos serían de un mismo color, porque si una sería morena y otra blanca es más fácil de identificar. Serían pues judías, morenicas, del pelo me imagino negro. Así son las judías normalmente. Entonces no podías identificarlo. ¿Qué hace Salomón? Traedme una espada. ¿Calma? ¿No? Traedme una espada que lo corto. Te pones a pensar y dices, loco se ha vuelto. Imaginaos el silencio que se creó en ese instante. Que no lo dijo un soldado, no lo dijo yo, no lo dijo el rey Salomón, la máxima autoridad que en ese instante existía. Levanta la espada y nadie dice nada. Y cuando va a pegar el corte, la falsa madre dice, sí, cortarlo, pero la verdadera, no, que viva. La espada descubrió quién era la falsa. Si con la espada no logras descubrir quién es falso y quién es verdadero, nada lo hará. Porque la Biblia dice en el texto siguiente, dice que ante la palabra todo está descubierto y desnudo. Amén. Por eso, os lo digo porque os va a tocar, si el Señor no viene, que mejor sería, y el Señor os ha llevado al ministerio y sigue llevándoos a más niveles, algún día seréis pastores. No he dicho una locura, ¿verdad? Es algo lógico.
Y creemos que pastorear es un buen mensaje, es estar con los candidatos y hacer 4 oraciones, pero no. Detrás hay un trabajo que no todos los pastores lo muestran porque es trabajo secreto, llamadas en tu coche, oraciones en tu casa, perder tiempo con tu familia, no estar con tus hijos, no estar con tu mujer que en ese instante te necesita. Y tienes que atender a todo el mundo y tienes que dar una palabra exacta para todo el mundo aunque tú estés mal o aunque tú estés bien. La gente normalmente no es muy samaritana con los pastores. Es más, ronda más lo cruel que el samaritano. Y como tengas un mal día, que eres humano, cuidado, que no somos aquí. Elías dice en la Biblia que era un hombre, y un hombre entramos todos, y era Elías, sujeto a pasiones, que podemos tener nuestra mala racha. La gente no sabe perdonarlo, no sabe encajar que el pastor es débil, que tiene errores, que falla, que se equivoca, que tiene boca y a veces comete errores. Y tú tienes que saber encajar todo eso. Y a ti lo que te tiene que hacer estar respaldado y tranquilo es que la palabra descubra todo. A mí siempre me han dado un consejo y es, vete con la Biblia por delante, que la Biblia se defiende sola. Por eso mis conceptos para mí, mis ideas para mí, pero la Biblia para todos. Dice en 2 de Timoteo 2:15, este verso quiero que lo lleves a tu corazón. Cierra tus ojos, yo los míos, yo cierro mi corazón y cierro mis ojos de mi alma. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tiene 3 exigencias este verso. Y es, preséntate con diligencia a Dios aprobado, no ante los hombres, no ante el pastor, sino a Dios. Segundo mandamiento, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No es un si quieres, no es un si puedes, sino preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo creo que tengo muchas cosas de que avergonzarme. Este verso a mí ya me ha destruido. Ya era el 3er mandamiento en un mismo verso. Que use bien la palabra de verdad. Ha estado guay durante un tiempo en la iglesia de predicar de David contra Goliat, de que David con su arpa era más poderoso que con que con la lanza Goliat. Ha estado guay y bien, todo está a una bendición, pero todo tiene su tiempo. Tenemos que usar la palabra de verdad. Las anécdotas ya tienen que pasar de nuestros mensajes. No puede haber ya anécdotas de que dijo el conejo yo voy más lento y la serpiente y la burriquita. Eso ya tiene que pasar, se acabó. Eso no nos puede pasar a nuestra generación. Nuestra generación de atrás, una generación grande, literalmente no ha crecido absolutamente, voy a decir un palmo, no voy a decir nada, un palmo. ¿Y eso quién tiene la culpa? Los ministerios, porque no han estudiado. Las primeras 2 generaciones fueron usados en grande manera y no pudieron estudiar porque aprendieron la Biblia leyendo. Y a eso se les hace así todos los días hasta que el Señor venga, así todo. Pero en las siguientes generaciones hemos perdido el tiempo entre buenos cultos, meriendas y convenciones, fichando el último cara de Filadelfia para decir amén y luego irme a mi casa y vivir mi vida. Pero a nosotros no nos puede ocurrir esto. Como no estudies la palabra, vas a ser como ellos. Y en tu iglesia, si no hay alguien que estudie la palabra, no va a haber crecimiento. El estudio de la iglesia, creo que lo sabéis, el 50% de una vida cristiana es el estudio de la iglesia. Que la iglesia se predique sana doctrina. Que se den estudio cada X tiempo. Un día a la semana estudios. Cada vez que te toque a ti predicar, trae un estudio. No te estoy hablando de que hables de Trinidad y que hables de la idea de Cristo. No vayas a esos momentos. Vete a la oración, un tema de la oración, fácil, sencillo. Que digas por qué hay que orar. Que digas qué ocurre cuando oras. Y si te viene la tentación, ¿qué tienes que orar? Vete por ahí y hazte más fáciles. Y de ahí hacia adelante, hasta que llegues ya a controlar y a dominar. Porque no hay peor cosa que intentar controlar un Mercedes de 300 caballos recién sacado del carnet. Cada cosa a su tiempo. Empieza con un coche sencillo y después vete a los más difíciles que Dios te indique y te ponga. Empieza a estudiar la Biblia, comentarios bíblicos, auxiliares bíblicos, Google. Bájate Biblias en diferentes versiones que hay en Play Store. Estudia y ora. A nosotros nos han enseñado esto y es bueno, pero en parte es malo. Nos han enseñado esto. Aunque no seas un teólogo, aunque no estudies la palabra,
aunque no te sepas 100 versos de memoria, tú ora y busca al Señor, ¿sí o no? Ya que suena espiritual, para nada es espiritual. Ahora os voy a decir al revés. Aunque nunca ores, aunque nunca intercedas y ayunas, estudia la palabra. Como choca, ¿eh? Esto no, y lo otro sí. Las dos cosas son no. Ora y lee y ora, y eso traerá crecimiento. Os quiero ser francos y verdaderos, porque si yo tengo un 1, quiero que vosotros tengáis un 5. Siempre. Esto os lo he dicho y os lo diré. Siempre quiero que seáis más que yo en todo, y lo seréis, y lo seguís siendo. Y tenéis virtudes, y tenéis cualidades, pero tenéis que sembrarlas. ¿Vale? Parece muy irreal lo que os voy a decir, pero es que a mí me ha tocado con gente de Logroño, jóvenes de Logroño. Me he encontrado jóvenes que no sabían que el Espíritu Santo era Dios. ¿Vale? Os lo digo porque es así. Y ese joven llevaría como, pues toda su vida. Tendrá ahora 40 y tantos, pues me lo dijo a los 30 y tantos, pues imagínate. Otra persona, joven me refiero, me dice que es deísta, que él cree que Dios ha dejado, que él hizo todo, pero que ha dejado a la creación a su intemperie y que no se mete en nada, y no cree en la Biblia porque es muy fantástica. Y no lee la Biblia por eso, porque nunca va a conocer al Señor y posiblemente es difícil que se salve, porque la salvación viene la fe en Cristo, pero una fe bíblica, no una fe imaginaria. Otro, por ejemplo, me ha dicho que no quiere humillarse, que él no va a doblegar su vida a vivir un camino que Dios le diga. Y yo le dije, ¿cuántos años llevas? 25. ¿Te ha dado resultados ser cristiano en algún momento de tu vida? No. Y tendrás 80 y no... Porque Dios a los soberbios los resiste. A los humildes les da gracia. Jamás serás cristiano. Otro, por ejemplo, el tema de la pandemia, me dijo que tú, hermano, que lees y tal, ¿por cuál trompeta del Apocalipsis crees que vamos? ¿Por la tercera o por la cuarta? Os lo prometo que con no sé si sabía si reírme, si llorar, si reñirle. Os lo prometo que me quedé callado. Hermano. Y sí, perdona, que es que estoy pensando, hermano, perdóname. También ese chico era jovencico en el Señor, llevaba poquito tiempo, pero bueno, para que veáis que esto está ahí. Mirad, también abro mi corazón. Me levanté de ensayando y llevaría 2 meses de ensayado. Y el pastor que estaba en ese instante dijo, os voy a hacer alguna pregunta. Nos dio como unos papelicos a toda la iglesia, sencillicos. Mira tú qué sencillo. ¿Cuál era el fruto prohibido del Edén? Mi mente, que no había estudiado casi nada, sí leído y llorado a tope, pero estudiado no, dijo manzana. Y ese fruto prohibido no sabemos lo que es. Y ahora el pastor dice, ¿tú crees, Benjamín, que la iglesia, la gran mayoría ha dicho que es una manzana? Y digo, si es que no saben, pastor, si es que no saben. Y yo dije manzana. Yo os quiero decir con esto que parece que no. Parece broma lo que os estoy diciendo, pero de verdad. Hay una falta de conocimiento por la palabra absoluta. En nuestro pueblo, creo que esto lo sabéis todos, se ora muy poco, pero se lee nada. Porque la gran mayoría te dice que no entiende la Biblia. Y tú a esto tienes que decirle, yo les digo esto, tú di lo que el Señor te indique. Le digo, ni la entenderás hasta que pase 2 años después de leer muchas horas. ¿Quieres entender la Biblia? Pégate leyendo todos los días, 2 o 3 horas, y al cabo de 2 años empezarás a entender algo. Y el que acepte bien y el que no, que siga con su vida. Hay que predicar un verdadero evangelio. El que lo quiera bien, el que no, que viva su vida, que nos deje en paz, que se vaya de la iglesia si quiere seguir pecando. Este es el evangelio que hay que predicar. Hay problemas, hay circunstancias. Vale, yo lo entiendo, malas temporadas sí, pero si no quieres cambiar, vete. Y el que quiera, con 1000 amores, con 200 años de paciencia, con 300, lo que sea, pero con 1000 amores. Debilidades sí, costumbres durante años no. Y el que acepte bien y el que no, nada. Los muros están derribados, no podemos decir que estamos en avivamiento. Perdonadme, yo hablo de mí. Yo no puedo decir que estoy en avivamiento.
Los muros en los tiempos de Nehemías estaban derribados. Y solamente los soldados que tenían la espada y edificaban eran aptos para edificar. Si quieres que los muros derribados sean edificados, ten la palabra bien cerquita de ti, para que cuando venga el enemigo, venga la circunstancia, falsa doctrina, tentación o gente extraña, con la palabra los combatas, los conviertas y con amor los lleves a Cristo. ¿Vale? Cantamos esa alabanza al Señor, Ansés, la que el Señor te indique, y daremos gracias a nuestro Padre Celestial por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos vas a dar harina para cuando sea necesario sanar la olla, Padre. Capacítanos, Padre, por favor. Dile al Señor que te capacite en este cacho de la alabanza. Dile, capacítame, Señor. Úngeme, Señor. Bendice mi ministerio. Bendice mi vida como hijo, Señor. Mi búsqueda en oración, mi búsqueda de lectura. Ayúdame a pasar tiempo contigo, Señor. Muchas gracias, Padre.